12 del mediodía escuchábamos la música de Saint Vincent. Me encanta esta chica. Sí, La conocí gracias a vos, Juan. Mirá, Sí. buenísimo. Y Sí, se sí. presenta el jueves próximo Sí. en el CEAR Media en Buenos Aires junto a la bajista de Sonic Youth, Kim Gordon, y nos imaginamos que será un show para el recuerdo. Bueno, cambiamos de tema, Eli, porque hay mucha preocupación por anuncios realizados por el gobierno en materia de cultura y esto tiene que ver con la situación específicamente, es lo que vamos a hablar ahora, del Instituto Nacional del Teatro. Y estamos hablando ahora con Gustavo Guano, estamos en comunicación con quien fuera director del Instituto Nacional del Teatro, primero delegado por el lado de Mendoza y luego director a nivel nacional. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Eli. Bueno, hemos tenido años más felices, ¿no? Sí, seguro. Sí, Seguro. sí. A ver, este fin de semana hubo varias cosas que pasaron, pero hay algo que se destaca y es que tiene que ver con la total falta de practicidad política por el lado del gobierno, por decirlo de un modo muy políticamente correcto. Pero Gustavo, ¿cuál es la situación respecto a los anuncios que se ha hecho, las posibilidades que hay del Instituto Nacional del Teatro y qué significa esto en lo concreto, en las acciones concretas? Bueno, en principio significa la desaparición del Instituto Nacional del Teatro, la eliminación del organismo, por más que lo quieran maquillar de alguna forma. En concreto, enseguida le vamos a contar a la audiencia, si tenemos unos minutitos, de qué función cumplía el Instituto Nacional de Teatro, porque era tan importante para la cultura nacional, ¿no? Y también vamos a explicar que esta medida de alguna manera es anticonstitucional y la realizan con un decreto amparado en la ley Bases, donde curiosamente la ley Bases tiene un artículo específico que habla que los organismos de cultura no podrían ser vulnerados, mucho menos modificados o eliminados aquellos creados por ley. Y el Instituto del Teatro tiene una ley, la 24.800, que lo creó como tal, con plena vigencia, por lo cual estaría excluido de este tipo de acciones, digamos. Si hubiese una modificación que cambiara la naturaleza del organismo, tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso de la Nación. No puede tomar esa decisión el presidente con un decreto de necesidad de urgencia, menos sin tener ninguna razón real de necesidad de urgencia en estos momentos. Eso es lo primero que tenemos que decir. Yo les cuento qué pasó. De las virtudes que tiene este organismo, que ha sido un modelo y ejemplo tomado por países no solo de Latinoamérica, sino de otras partes del mundo, protege el teatro independiente, que es un teatro de otro formato, de pequeño formato, no es el mismo que el teatro comercial que uno por ahí acostumbra a ver en la calle Corrientes o en la temporada de verano en Mar del Plata y Carlos Paz, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro tipo de lógica, mucho más comercial. Es el teatro de la pequeña compañía, de la pequeña sala, de la pyme, que está sobre todo radicado en las provincias y en las periferias de las periferias. Sí. Entonces lo que hacía este organismo era generar condiciones de desarrollo, herramientas de trabajo, acompañamiento para profesionalizar esa actividad en todo el país, que no quedara solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es uno de los centros teatrales más importantes del mundo, ¿no? Tomando una tradición que viene del año 1930, del fenómeno del teatro independiente, en la Argentina se formaron muchas compañías, mucho elenco en las provincias, y esto fue haciendo también una expansión que desde que se creó el instituto en el año 1998, modificó el mapa teatral del país. Entonces ahora no hay que tomarse un avión o un colectivo o viajar en vacaciones a ver teatro independiente. Vos lo podías ver aquí en la ciudad de Mendoza. Tenemos sobrado de elenco, una temporada hermosa que fue creciendo, cantidad de elenco, cantidad de salas que han sido apoyadas, algunas compradas por el Instituto del Teatro, pero esto sucede desde Tilcara, que tenemos 4 salas de teatro, o de La Quiaca, donde hay una, a Tierra del Fuego, a Río Grande y a Ushuaia, que hay espacios teatrales independientes sostenidos por gente de teatro, acompañada por el Instituto Nacional de Teatro, que les daba equipamiento, les daba telonería, los ayudaba a veces con gastos para pagar, por ejemplo, en la época de pandemia, apoyos de emergencia para cubrir los gastos fijos de los espacios, que no tuvieran que cerrar. El instituto tiene una política editorial que hasta el año pasado editaba entre 15 y 20 libros o investigaciones de teatro argentino, dramaturgia, 2.000 ejemplares que se distribuían de manera gratuita
para la formación, están en todas las bibliotecas populares, en todas las bibliotecas de teatro del país, en la escuela de teatro, en los directores de teatro tienen acceso a ese material sin costo, daba becas para el perfeccionamiento, apoyaba giras teatrales, o sea, una tarea que es palpable, que cada uno la puede reconocer en su localidad, y también ayudaba a expandir, como le decíamos, que esto fuera en lugares mucho más alejados de la ciudad, de las grandes urbes, con programas específicos de formación de espectadores o de teatro en escuelas rurales. Bueno, toda esta actividad con un presupuesto que es el mismo que tiene el Teatro Nacional Cervantes, para que ustedes se den una idea, que el Teatro Nacional Cervantes tiene una sede, obviamente, en un solo lugar, y que para vos, como argentino, poder recibir algún beneficio del Teatro Nacional Cervantes, si no sale a elegir una obra, tenés que ir al Teatro Nacional Cervantes. En cambio, esto apoyaba a todo lo que sucede de una manera muy federal. Entonces, con este decreto se le quitó el federalismo al instituto, se lo centraliza, lo cual le quita la autonomía para la toma de decisiones, que la ley en eso también era sabia, y la dejaba en manos de teatristas de todo el país, para que no fueran personas que vinieran a ser designadas por el poder político o a dedo, sino que se armaba concurso antecedente de oposición para los cargos del organismo, y los cuales informaban el consejo de dirección del organismo, y entonces la política teatral, ese diseño, está en manos de teatristas contradictorios. Esa es otra de las cosas que no va a suceder ahora. Se nombra un consejo ad honorem, que lo nombra la Secretaría de Cultura, lo cual sabemos que eso va a ser discrecional, o que pueden poner gente que no tenga la misma capacidad que el que sale elegido en un concurso. Entonces, también una contradicción con el modelo de Estado eficiente que esta propuesta del Gobierno Nacional plantea, porque los concursos de oposición y antecedentes nos daban la posibilidad concreta de que esos cargos fueran concursados, que no fueran una circunstancia que dependiera de una elección por discrecionalidad. Gustavo, aclaranos, sí. Como exdirector del Instituto Nacional del Teatro, me parece importante hacer una aclaración, sobre todo para quienes ven el mundo del teatro, o al menos de la producción teatral desde afuera. El teatro independiente es básicamente la mayor parte del teatro que se hace en la Argentina. La mayor parte del teatro en general, digo, las obras consagradas son siempre minoría. Totalmente, y son nuestras pymes, son nuestras fábricas de teatro, y de ahí también se nutre el teatro comercial. Hace años que vos vas a la calle Corrientes y encontrás la obra Petróleo, Impentrero, no sé, un montón de espectáculos que surgieron en el off del teatro independiente, y fueron ahí, o dramaturgos de provincias, que antes no sucedía, que vos ves las obras en los centros comerciales o exportando teatro, porque los derechos de autor a veces de esas obras que triunfaron en alguna provincia, se llevan a otros países también, lo cual genera un valor agregado. Y como bien decís vos, es una gran malla, una red enorme de teatro que existe, que la mayor cantidad de producción está en el teatro independiente. Bien, perfecto. Gustavo, estas medidas del gobierno, ¿qué reacción han tenido? Las hemos escuchado, y muchas por supuesto, pero por parte de la comunidad y también por la posibilidad de rever estas medidas. ¿Qué es lo que podés observar? Es muy complejo que esto se revierta, porque no digo que sea irreversible, pero ya el daño lo han hecho. Empezaron con un vaciamiento, y está el presupuesto del organismo. También fueron echando algunas personas que trabajaban, hablan. Una de las falacias que se plantean es que está superpoblada la planta del instituto, lo cual no es cierto. Son 130 empleados para un organismo que tenía hasta hace unos días oficina en todas las provincias del país, 50 personas en el país, 80 en la sede central, con hasta 2.000 expedientes que se tramitaban por semestre, como para tener una idea del volumen de trabajo que tenía esta gente. Lo que nosotros pensamos es, primero esto, apelar a la memoria, apelar a la información, que de última los argumentos del gobierno sean reales, porque han tomado esta decisión, que creo que va más por esto de la batalla cultural que están planteando. Que el teatro te hace pensar, el teatro te lleva a un territorio en el que el juicio crítico está siempre, como se llama, jerarquizado, y es algo que por ahí no comulga con las ideas que tiene este gobierno, pero de última que demos ese debate, y que peleemos desde ahí de la argumentación, porque no es una realidad
el contexto de que el gasto era un despilfarro o de que fuera superfluo lo que se destinaba, es palpable, usted lo puede ver en las obras de teatro que se representan en el país. El 80% tenía apoyo del Instituto Nacional de Teatro, no se le pedía a nadie afiliación política para nada, para darle un apoyo. Tenían que garantizar los compañeros y las compañeras que hacen teatro y después rendir esos subsidios. El que no rendía el subsidio quedaba inhabilitado. O sea que también otra de las cosas que planteaban, digamos, está por fuera de la verdad, porque hay aparte de tener auditoría interna, el organismo tenía una dirección de fiscalización que cumplía a las veces el pedido de rendimiento y el seguimiento de los proyectos que se presentaban. Lo que pensamos es generar esto, memoria, conciencia y a la vez también el planteo de la información real. Está disponible por parte de los representantes del Instituto Nacional de Teatro los informes concretos de gestión, los informes concretos de rendición de subsidios y también de respaldo de la planta de trabajadores, certificado hace 2 años por la Oficina Nacional de Empleo Público. Se hizo un trabajo que se llama análisis de la dotación ideal del organismo, que daba que el organismo tenía que tener mínimo una dotación de 180 empleados. Bueno, hoy tiene 130, digamos, está muy por debajo de ese análisis. Así bien. que, nada, la solidaridad con todas las comunidades teatrales, porque esto se va a ver, digamos, muy afectado, se va a hacer palpable en el corto plazo, de cuando sabíamos, que las provincias también están en situaciones de emergencia, y es muy difícil que las provincias vayan a cumplir este rol que tenía el Estado Nacional de asistir con recursos técnicos, recursos económicos a los colectivos teatrales. Entonces, bueno, la solidaridad para todos y generar memoria de estas cosas que son las virtuosas, que no forman parte de la casta ni del gasto superfluo, al cual este gobierno planteó que le iba a dar batalla, ¿no? Gustavo, yo tengo una última, al menos de mi parte, es precisamente estamos hablando ahí de batalla cultural, de la casta, de expresiones propias de este gobierno, que acompaña una mirada contra lo público, y esto me resulta un poco increíble decirlo, contra la preservación de la cultura, estos discursos tan virulentos. ¿Qué impresión te generan, sobre todo partiendo de la figura de un presidente que habló de esa aberración llamada justicia social? ¿Qué pensás, Gustavo? Muy decepcionado, Juan, porque aparte hay como que hubiese una licencia para decir cualquier cosa, para no volver, que la persona de la comunidad gay son pedófilos, que los teatreros somos comunistas, que no, o sea, cualquier epíteto, y en lo cual después no hay un pedido de disculpas, no hay una aceptación de que están tirando marketing para la tribuna, de que se llenan la boca hablando de honestidad, y esto, no sé, son gestos brutales. La verdad que nosotros del teatro no podemos salir del asombro. O sea, ¿por qué se enseñaron de esta manera? Como te puedo poner el ejemplo de las bibliotecas populares. ¿Qué mal le hace a la sociedad? Al contrario, digamos, estamos generando cultura, estamos generando desarrollo, estamos apostando al futuro. Pero bueno, vos viste, o sea, el Instituto Nacional del Cáncer, el tema con la salud mental en la Argentina, yo no sé qué va a pasar con la salud mental en los próximos años. Han desarticulado todos los programas. Y en este contexto de crisis no tenés a dónde asistir si no tenés una obra social privada. Es tremendo, ¿entendés? O sea que hay mucho daño. Yo me puedo poner la camiseta del teatro, que es mi pasión, y hacer una defensa muy corporativa y muy argumentada, porque hemos trabajado y hemos estudiado y hemos construido este Instituto Nacional de Teatro, pero hay otras cosas sociales que vamos a pagar por año el costo, ¿no? Entonces, bueno, nada, por lo menos esto, generar conciencia, despertar, que la gente salga del TikTok y vea lo que está pasando, porque nos va a costar carísimo en términos de soberanía y en términos de salud. No solo el hambre de los sectores que hoy no llegan a la canasta básica, en términos de salud. No sé, el maestro Mauricio Cartún, uno de los dramaturgos más importantes que tiene Latinoamérica, comparar este hecho con el de romper un piano, porque sí. Eso, romper un piano, porque sí, porque el piano, la verdad que no lo puedo tocar, entonces lo voy a destruir públicamente. O la quema de libros, que en algún momento sucedió en la Argentina, y nada, de alguna manera creo que pensaban que de esa manera las ideas iban a
a poder anular o que con esa acción, al contrario, de nuestro sector, el teatro está generando asamblea en todos lados y hemos recibido la solidaridad de todos los sectores, los propios y los de la oposición. O sea, de la gente que está en cercanía ideológica y los que están en las antípodas también, solidarizándose y todo. Y bueno, estaremos resistiendo y dejando memoria que hubo un instituto que transformó el teatro independiente y como fueron 70 años de lucha para conseguir la ley, no sé, serán los años que tengan que ver para que la Argentina pueda tener esto, que no era un privilegio, era un merecimiento. Bien. Gustavo, muchísimas gracias por el testimonio. Por mi parte, ya sabes, te acompaño en esta preocupación, al igual que a toda la comunidad teatral, y estamos en contacto en cualquier momento. Te agradecemos tu tiempo. Yo le agradezco a usted que le den visibilidad a esto, los felicito por el programa y también que Radio Universidad en esto siempre nos acompañó antes, difundiendo los festivales, las obras, los ciclos, dándole manija y ahora también en esto, así que bueno, el abrazo y el agradecimiento. Abrazo grande, Gustavo, hasta cualquier momento entonces. En comunicación, Gustavo Bueno es director del Instituto Nacional de Teatro, hablando de la realidad que está atravesando este sector en este momento a partir de las confirmaciones del gobierno nacional, ¿sí? Así que nuestra solidaridad, por supuesto, para todos los actores y las actrices de teatro de Mendoza y, bueno, de Argentina también. 12 horas con 21 minutos, Eli Montesinos. ¿Te parece que demos vuelta a la página y vayamos a escuchar algo de música hasta ahora en este lunes que necesita un empujón extra para algunos? Esto me incluye a mí, no sé si a vos, Eli. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Juan. 2 empujones extra, así que apelamos a la buena música para tenerla junto a nosotros.